Bienvenidos al video 5 de teoría de grafos químicos. Este es el curso de posgrado que se dicta en la Universidad Mayor de San Andrés en el marco del Franklin Latin Network on Chemical Graph Theory and its Applications. Mi nombre es Daniel Jaume y bueno, comencemos con los resultados que vamos a explicar en este video, que son algunos resultados métricos, primera parte. Entonces, tenemos que el primer resultado métrico que quiero resaltar es que la desigualdad triangular se vuelve igualdad en el caso de que el vértice intermedio pertenezca a la geodésica o a una geodésica entre eh, de los vértices extremos. En el sentido de que si tengo U y tengo B, tenemos que la distancia de U a B es 4. Puede haber varias geodésicas entre U y B. ¿Está? Y puede haber otros caminos que no sean geodésica, por ejemplo, este. Entonces consideremos cuando W es alguien como este, vemos que la distancia de U a W más la distancia de W a B es exactamente 4, porque es 2 y 2. ¿Estamos? Y esto vale para cualquier W que esté en alguna geodésica. No quiere decir que tiene que estar en la única geodésica o en todas las geodésicas. Estamos, porque fíjese, W está en esta geodésica, pero no está en esta otra. Perdón, acá tendría que haber hecho así. Así. Ok, para que sea geodésica, para que tenga longitud 4. Observe que si W no hubiera estado sobre la geodésica, si W hubiera sido este, vemos que la distancia de aquí a acá es bastante más grande que 4, claramente. Y tenemos que la distancia de U a W más la distancia de W a B es mayor que 4. No, porque es esta distancia más esta distancia. Lo cual es bastante más grande que 4, claramente. Bien, entonces la igualdad en la desigualdad triangular se da si el vértice intermedio está en alguna geodésica de los vértices extremos. Llamamos extremos de la desigualdad triangular a U y B e intermedio a W. ¿Ok? Y tenemos que en todo grafo el grado mínimo nos garantiza la existencia de caminos eh, no muy cortos. O sea, tenemos el grado mínimo nos da una cota inferior para la longitud del camino más largo, o nos dice la existencia de un camino que tiene menos longitud el grado mínimo. Y es interesante este resultado que, o sea, en el sentido de que si bien no es un resultado muy profundo y a veces no es tampoco demasiado útil, pero lo más importante de este resultado, creo yo, es la técnica. La técnica o la filosofía técnica de trabajo, que es típicamente una filosofía técnica de trabajo en grafo, es tome un vértice con alguna cualificación y comience a pensar, o tome una arista con alguna cualificación y comience a pensar. En este caso es tome un camino más largo en un grafo. Supónganse que U y B, el camino que va de U a B, es un camino más largo en G. Y camino más largo significa que la longitud de cualquier otro camino en G es menor o igual que la longitud de este camino. ¿Ok? Y entonces ahora me paran algún vértice de los extremos del camino más largo, por ejemplo en U. Esta es la cualificación del vértice en el que voy a trabajar, o sea, es uno de los extremos de un camino más largo en el grafo. Y pienso en los vecinos de este señor. Y lo que me doy cuenta cuando pienso es que los vecinos de este señor tienen que estar sobre el camino más largo. No pueden no estar sobre el camino más largo porque si tuviera un vecino Z que estuviera fuera del camino más largo, lo que puedo hacer es extender el camino más largo, el camino que tenía, que de U a B lo extiendo ahora de Z a B, como Z no estaba en el camino, y obtengo un camino que tiene una longitud 1 más que el camino de U a B. Pero eso no se puede ser porque el camino de U a B era un camino de longitud máxima. Así que esta situación no se puede dar.
y lo que tenemos es que todos los vecinos de U están en el camino. Bien, entonces recordemos que entonces los vértices del camino que va de U a B tiene todos los vecinos de U, entonces sería grado de U, más U1 como mínimo, y puede tener otras cosas, por eso es el mayor igual. Y ahora recordemos un poquito, tenemos los caminos, tenemos la cantidad de vértices de los caminos y tenemos la longitud de los caminos. Y tenemos un vértice, tiene un camino forma un camino de longitud 0, dos vértices forman un camino de longitud 1, tres vértices forman un camino de longitud 2 y cuatro vértices forman un camino de longitud 3. Y en general podemos decir que la longitud de un camino es, ¿cierto? La longitud de un camino siempre es la cantidad de vértices menos 1. ¿Ok? Que es n-1 en este caso. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, porque queremos calcular la longitud del camino que va de U a B. La longitud de este camino es la cantidad de vértices del camino de U a B menos 1. ¿Está? Y ahora, esto tenemos una cote inferior para este número, que es esta de aquí. Así que esto es mayor o igual que el grado de U, más 1 menos 1, que sería el grado de U. Y esto es claramente mayor o igual que el grado mínimo del grafo, porque el grado mínimo, bueno, es menor o igual que cualquiera de los grados de cualquier vértice. Y tenemos entonces que garantizamos la existencia de un camino que tiene longitud al menos en grado mínimo del grafo. ¿Okay? Muy bien, veamos el siguiente resultado métrico. Este resultado métrico nos dice que si el grado es mayor o igual que 2, entonces está mal. El grafo G tiene un ciclo de longitud al menos esto. ¿Ok? No nos dice que la cintura sea eso, sino tengo que hay un si el grado mínimo es mayor o igual que 2. Por ejemplo, tomemos este grafo. Está. Es claro que el grado mínimo es 3, así que la cintura es claramente un triángulo. Girth de G es 3, pero lo que nos dice el teorema es que existe C, un subgrafo de G, un ciclo dentro de G, que tiene la longitud de C es al mayor o igual que 4. O sea, hay un ciclo de longitud 4 o más. Por ejemplo, este. Este de aquí es un ciclo sestivo que tiene ciclo de longitud 4. Eso es lo que nos dice este resultado. Es que, y bueno, acá hay dos formas de pensar en grafos. Que el grado mínimo sea mayor o igual que 2 implica la existencia de ciclos. Esta implica la existencia de ciclo es básicamente el argumento de Euler. El argumento de Euler es el argumento de tengo una hormiga quisquillosa que camina por un grafo que va caminando, va pasando de un vértice a otro a través de las aristas, pero es quisquilloso y no le gusta pasar dos veces por la misma arista. Podríamos decir es arista quisquillosa. Okay, y entonces, si yo tomo un grafo que tiene grado mínimo mayor o igual que 2 y empiezo en un vértice, y la hormiguita siempre que tiene una arista que
está en un vértice y siempre que en el vértice hay una arista que no has recorrido, sale por ahí. Y si hay muchas, elige cualquiera de ellas y sale por alguna. Pero como, claro, me paro en un vértice y tiene grado al menos 2, o sea, si tiene una arista que no recorrí, porque todavía no recorrí ninguna, salgo por aquí y la voy tachando porque una vez que pasé por esa no quiero volver a entrar a usarla. Y llego a otro vértice, pero como tiene grado al menos 2, sé que puedo salir. Llego a otro vértice, como tiene el grado al menos 2, puedo salir. Llego a otro vértice, como tiene grado al menos 2, puedo salir. ¿Y este proceso cuándo va a parar? Y eventualmente va a parar, solamente puede parar eh, cuando llego a un vértice que ya recorrí como este y no tiene aristas de salida. Podría tener aristas de salida, pero lo que quiero decir es que como la cantidad de vértices es finita, en algún momento me voy a repetir y cuando me repita con este procedimiento apareció un ciclo. Y ya está, tengo ciclos. O sea que grado mayor o igual que 2 implica la existencia de ciclos vía el argumento de Euler, que es el argumento de la hormiga arista quisquillosa. Muy bien, vamos a ponerlo así. Hormiga arista quisquillosa. Ok. Fíjense que el argumento de Euler no me garantiza la existencia de ciclos, pero no me habla o no me dice nada sobre la longitud de dichos ciclos. Para obtener el hecho de que existen ciclos de longitud al menos delta más 1, lo que tenemos que hacer es repensarlo en términos parecidos a lo que hicimos antes. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo aquí. Lo que voy a pensar, tenemos que el grado mínimo del grafo es mayor o igual que 2. Y entonces lo que tomo es un camino más largo en el grafo. Un camino más largo en G. Y pienso, me paro en un extremo y pienso en sus vecinos. Ya sabemos que los vecinos de los extremos de un camino más largo están todos dentro del camino. Estos son los vecinos de U. Están todos en el camino. Entonces la cantidad de vértices que hay en el camino que une a U con B es al menos, habíamos dicho, el grado de U más 1. O sea, los vecinos de U y el propio U. Como mínimo. Esos son los vértices que hay como mínimo en el camino. Y ahora hagamos un argumento como el de recién. Tomamos un ciclo de n vértices. Y entonces vemos que empezamos con 3, que es lo más chiquito. 3 vértices. Tiene longitud 3. 4 vértices. Tiene longitud 4. Y en general, la longitud de un ciclo es exactamente la cantidad de vértices del ciclo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya tenemos que claramente tomo el ciclo C, que sería eh, el ciclo que empieza así, que sería U, tomo Z techo, Z techo, voy a hacerlo acá, Z techo es este, Z techo es este, sería el vecino de U más lejano. Más lejano, como uno podría decir, bueno, pero todos los vecinos de U están a distancia 1, más lejanos en el camino. ¿Ok? O dicho de otra manera, es el vecino de U más próximo a B, que podría ser el propio B. Y entonces hago U, Z, y después por el camino de este vuelvo a U, o sea, hago este ciclo. Acá lo voy a dibujar. Y de aquí vuelvo. Este es C.
Entonces la cantidad de vértices de este ciclo es al menos, bueno, aquí están ahí, están todos los vecinos de U, está U, y al menos están esa gente. Y entonces, esto yo sé que claramente es mayor que el grado mínimo del grafo, más 1. Y entonces tenemos que este ciclo tiene al menos el grado mínimo del grafo más un vértice. Y entonces este ciclo tiene longitud al menos el grado mínimo del grafo más 1. Y eso termina probando el resultado métrico que queríamos probar. Y bueno, que era este, el 3. Seguimos, entonces vamos a ver que el diámetro del grafo, definido como la máxima distancia posible en el grafo entre cualquier par de vértices, matemáticamente se escribe así. Eso es un concepto muy importante y se llama diámetro porque en algún sentido, bueno, eh, se llama diámetro. La razón del nombre del diámetro está muy relacionada porque vamos a definir lo que vamos a conocer radio, y la relación entre el radio y el diámetro es la natural, que es que el radio, dos veces el radio es el diámetro. Bueno, acá en el grafo no va a ser exactamente eso, pero es casi. Bueno, primera cosa que vamos a relacionar es el diámetro con la girth. Si tenemos un grafo que tiene cierta girth, la girth me da una cota inferior natural para el diámetro, porque si tengo un grafo G, este es mi grafo G, y dentro del grafo G tengo un ciclo que tiene longitud girth de G. O sea que, y yo sé que como tengo longitud intermedia, no hay aristas conectando eh, otras aristas que conectando los vértices del ciclo, que las que ya dibujé. No hay una así, porque si no reduciría la girth. O sea, no hay. Esto se llaman en lenguajes, es un ciclo sin cuerdas. Este es el lenguaje que se usa en telegrafos, es un ciclo y no tiene sus subciclos inducidos adentro, no tiene cuerdas. ¿Ok? Y entonces, si yo no me separo en cualquier vértice del, del ciclo este que vive dentro del grafo, porque sé que tengo una girth G, claro, el camino más corto entre este vértice y su opuesto por el ciclo, que puede ser 1 o 2, dependiendo de si el ciclo es par o impar. Entonces vamos a pensar este ciclo C, vamos a empezarlo por ahora impar, que este es el dibujito. Y entonces tenemos 2 y vemos que es. Y esencialmente la guerra de este es 3, 5, o sea, es la mitad menos 1, Hz menos 1. O sea, 5 menos 1 es 4, dividido 2 nos da 4, nos da 2. Y esto nos da una cota inferior, porque nos da un camino de longitud 2 entre este vértice, y no hay otro camino más corto. No puedo tener, por ejemplo, esta lista conectando estos dos, porque si no la Gertz me daría un ciclo más cortito que el que tengo por la Gertz, y eso no es posible. Así que, o he dicho de otra manera, es el hecho de que no hay cuerdas implica que la distancia entre un vértice y su opuesto por el ciclo es al menos este en el caso de ciclo impares, y entonces esto me da la cota inferior para el diámetro. ¿Está? Y bueno, despejando, llegamos a esta expresión, que se puede pensar que es, esta expresión es el diámetro me da una cota superior para la girth, o también se puede pensar que la girth me da una cota inferior para el diámetro, que está así. Y similarmente, el caso par, bueno, los dejo para que lo piensen ustedes, pero paso que esencialmente el caso par van a terminar quedando que la girth me da menor o igual que dos veces el diámetro. Y bueno, entonces el caso par y el caso impar están todos subsumidos en esta desigualdad, en esta de acá. Esta de acá vale tanto si la guerra es positiva como si la guerra es par, como si la guerra es impar. ¿Ok? Y
otro resultado que es interesante está asociado a la noción de excentricidad. Entonces teníamos la noción de lejanía de un vértice, que era la suma de las distancias de un vértice al resto de los vértices del grafo. Eso se llama lejanía del vértice en el grafo. La excentricidad es una noción que mide en algún sentido algo parecido, o sea, que tan alejado estoy del resto de los vértices, pero lo mide de otra manera, y lo que toma es la excentricidad de un grafo, me da la máxima, la excentricidad es un parámetro asociado a cada vértice del grafo. Y para cada vértice lo que me da es la máxima distancia de ese vértice al resto de los vértices del grafo. Y acá está la definición. Y entonces, bueno, por ejemplo, es sencillo ver que la excentricidad de este vértice de aquí, este grafo, es 2, mientras que la excentricidad de este es 1. Entonces vemos que en algún sentido mide la excentricidad de este también es 2. ¿Está? Y bueno, y la de este también es 2. Entonces vemos que en algún sentido uno tendría tentado hablar de que los vértices con excentricidad mínima son el centro del grafo, porque en algún sentido este parece ser el centro, y eso no está mal, eso es algo que vamos a ver, pero y ya vamos a verlo en un ratito, pero la excentricidad nos permite definir lo que entendemos como el radio de un grafo. El radio de un grafo es, de todas las excentricidades me quedo con la más chiquita. ¿Okay? Entonces hay un vértice que realiza el radio, que está más cerca, o sea, la distancia al resto de los vértices, la máxima distancia al resto de los vértices, la mínima posible. Y bueno, entonces esta es la relación que hace que los nombres radio y diámetro tenga razonabilidad, que el radio es menor o igual que el diámetro y el diámetro es menor o igual que 2 veces el radio. La demostración de este hecho es trivial porque, bueno, el diámetro es la máxima distancia entre cualquier par de vértices y la excentricidad es una distancia. Así que, bueno, entonces esa desigualdad es trivial. Esta otra no tanto. Y esta otra de qué se basa es, yo tomo un vértice que realice el diámetro, el radio, perdón, eh, Z realiza el diámetro, realiza el radio. O sea, todos los vértices, cualquier vértice que yo tome, vértice X, la distancia de Z a X es menor o igual que el radio de G. Porque es que yo sé que la máxima distancia posible Z a algún vértice del grafo es exactamente el radio, porque se realiza el radio. Entonces todos los otros vértices quedan a menos del radio, o a lo más al radio de Z. Entonces ahora tomo cualquier par de vértices, U y B, y tomo un camino que los une, el camino que realiza la distancia que los une, ¿está? Entonces yo sé que la distancia de U a B es menor o igual que la distancia de U a Z más la distancia de Z a B por desigualdad triangular, y cada una de estas es menor que el radio, y entonces la distancia de U a B es menor o igual que el radio, 2 veces el radio, y eso fue para cualquier par de vértices. Entonces en particular cuando tomo un par de vértices que realizan el diámetro, tengo que el diámetro es menor o igual que 2 veces el radio. Fantástico. Y finalmente se cumple también esto, que la excentricidad siempre es de cualquier vértice, es al menos el radio, por definición, y es menor que igual que el diámetro porque pues ni modo, porque eh, la excentricidad es una distancia entre cualquier par de vértices y el diámetro es una, o sea, la excentricidad de un vértice es una distancia y el diámetro es la mayor de todas las distancias posibles, así que también es trivial esta desigualdad. Bien,
Y entonces ahora vamos a ver la definición estas de centro asociados a las nociones de lejanía y excentricidad. El centrum está asociado a la excentricidad, o sea, son todos los vértices cuya excentricidad es el radio del grafo, mientras que el centro de un grafo es todos los vértices cuya lejanía sea la mínima posible. Y entonces un ejemplito aclara las cosas. Tenemos que en este grafo he dibujado los vértices y bueno, este vértice de aquí tiene lejanía 40, o sea, la suma de las distancias de este vértice al resto de los vértices del grafo es 40, este tiene 35, este 27 y así sucesivamente. Claramente todos los de esta coronita de acá tienen excentricidad 25 porque por simetría. Si este tiene 25, todos tienen 25 y entonces queda claro que este vértice de aquí es el señor que minimiza la lejanía y este vértice sería el único que estaría en el centro. Bien. Y ahora lo que vamos a ver es las excentricidades. Vemos que este tiene 5, este 4, 3, 3, 4, y todos los de la corona tienen 5, así que estos vértices de aquí son los que tienen la mínima excentricidad posible y serían el centrum. Y vemos entonces que la noción de centro y centrum no necesariamente coinciden en un grafo, inclusive pueden ser disjuntas. Bueno, y hay ejercicios de cómo tiene que ser un grafo para que el centro y el centrum coincidan, cómo tiene que ser un grafo para que el centrum y el centro tengan intersección no vacía, y cómo puede ser un grafo para que la distancia entre el centro y el centrum en algún sentido sea mayor que lo mínimo posible. Bueno, hay muchas variantes, muchas preguntas que no se puede hacer. Vamos a terminar este video con un lema que vamos a llamar el lema de cómputos de excentricidades en árboles. Eh, entonces el enunciado del lema lo que nos dice es que fíjense que la noción de excentricidad es tomo un vértice y tengo que calcular la distancia de ese vértice a todos los otros vértices del grafo. Pero en árboles no hace falta hacer todo ese trabajo. Dice que si tomo un camino más largo en el árbol, entonces la excentricidad se realiza simplemente midiendo la distancia de cualquier vértice a los extremos del árbol. En el sentido que si tomo, supónganse que, vamos a dibujar así, este árbol, este árbol, que claramente, como pueden ver, es claro que entre U y B tenemos el camino más largo. Y lo que me dice es que es la excentricidad de cualquier vértice. Simplemente tengo que, por ejemplo, para calcular la excentricidad de este vértice de aquí, lo único que tengo que hacer es mirar, calcular la distancia entre este, y la más larga de las dos es la excentricidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es 9, mientras que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Así que la excentricidad de este señor es 9. Y ya está, con esos dos cálculos, eso es lo que me dice el lema, me reduce la... Tengo que primero, bueno, el problema es encontrar un camino más largo, pero una vez que lo tengo, me sirve para encontrar las excentricidades de cualquier vértice, simplemente midiendo las distancias de ese vértice a los extremos del camino más largo. Demostración. Aquí presten atención porque tiene sus bemoles. Reducción, la demostración es por reducción al absurdo. Entonces, supongamos que existe un árbol donde el lema no se cumple. Entonces tiene un camino de longitud máxima, que llamaremos P, que va de U a B, y hay un vértice en algún lado del árbol que tiene la propiedad de que su excentricidad es más grande que las distancias que hay de ese vértice a cualquiera de los extremos del camino, que llamaremos P1, la distancia, el camino que va, el único camino que va de W a U, y llamemos P2 el único camino que va de W a B. Acuérdense que estamos en un árbol, entre cualquier par de vértices hay un único camino que los conecta. Eso es importante. Y entonces, bueno, vamos a tomar W', el señor con el que realiza W su excentricidad. O sea, hay un camino, un único camino entre B y entre W y W', que le voy a llamar P sombrero, cuya distancia o longitud me da exactamente la excentricidad de W. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos un poquito. Sumamos, hay dos casos. Vamos a separar el caso en que el vértice W que tomé está en el camino que une U con B, el camino P, o no está ahí. Y entonces en el primer caso,
si está ahí, esta la circunstancia que estamos pensando es, tengo U, tengo B, y W está aquí. Esta es la circunstancia que estoy pensando, está en el camino. Y lo que sé es que, bueno, W' no está en el camino porque ya sabemos que si estuviera en el camino, eh, su, la longitud no puede ocurrir esto, así que no está en el camino. Y bueno, tengo eventualmente el camino que el único camino que va de W a W' puede ser de este estilo. Está. Y lo que vamos a considerar es en estas circunstancias, déjenme uh, ahí está. Entonces tomamos esto, copy. Entonces lo que vamos a ver, lo que estamos analizando en esta situación ahora es esto de aquí. Es uno de los dos caminos que van de uno de los extremos del camino a W, o sea, vamos a marcar, cambiar el color, esto, o sea, o este, o sea, uno de estos dos caminos, este es el camino UP de U a, P, a W por P, o el camino de V a W por P, tiene solo un vértice en común con el camino que va de W a W'. Está. Eh, ¿Por qué se puede asumir esto? Porque esencialmente yo puedo pensar que puedo W es este de aquí. Eh, Perdón, no es eso. Esto se basa en el hecho de que el camino de W a W', ¿qué ocurre? Eh, ¿Comparte o no comparte aristas con el camino de U a B? Y si comparte una arista, o sea, si la arista que comparte es como en este caso, en la dirección hacia U, no puede volver después y compartir aristas en la dirección hacia B porque aparecería un ciclo. Entonces, eso es lo importante. Y entonces en este caso lo que tenemos en este dibujo se está dando esta situación. El camino que va de B a W solo comparte el vértice W con el camino que va de W a W'. ¿Ok? Bueno, cualquiera que sea la circunstancia, lo que va a ocurrir es esencialmente es que como tengo que este tramo es más largo que este tramo, este de aquí es más largo que este tramo de aquí, entonces yo puedo hacer el camino que va así y generar un camino más largo eh, que el camino que va de U a B, lo cual es contradictorio. Eso es esencialmente lo que decimos aquí. Muy bien, entonces la siguiente circunstancia es mutatis mutandi en el caso al revés. En el caso en que acá resolvemos gráficamente aunque aquí está expresado esta circunstancia, que sería esta aquí. Bueno, o sea, gráficamente resolvimos el mutatis mutandis. Okay. Ahora, ¿qué pasa si ambos B y W no están en el camino que va de U a B? Digo que este es el siguiente caso porque si W' estuviera aquí, bueno, realmente estamos en el caso 1 intercambiando los papeles de W y W'. Así que podemos suponer que las circunstancias en las que estoy trabajando ahora tengo el camino más largo,
tengo un camino más largo que va de U a B en el grafo, en el árbol, y tengo el camino que va de W a W'. Ambos finales del camino no están en el camino que va de U a B. Muy bien, entonces lo que uno va a pensar es, como antes, puede ser que el camino que vaya así, voy a pensar los caminos eh, de U a W y de B a W. Y bueno, acuérdense de que no hay ciclos, así que es un árbol. Así que bueno, va a existir este señor, que vamos a llamar WJ. Los vértices de aquí debe ser W1, W2, WK, WN, H menos 1, WH. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es tomar el J, sería el WJ. J es el índice más grande en el camino, empezando a indizar los vértices del camino desde el W hacia el W', en el camino que va de W a W'. Entonces el que tiene el índice más grande, que está en los tres caminos. Está en el camino que va de W a W', el camino que va de U a W y el camino que va de B a W. Es el vértice con índice más grande que está en los tres. Fíjense que puede varios. Todos estos de aquí son vértices que están en los tres caminos, pero yo quiero el que tiene el índice más largo. Y bueno, como el camino, yo ya sé que el camino hat que va de W a W' tiene longitud más grande que el camino que va de P, el P1 que va de U a W, o es más grande que el camino que va de B a W, el P2. Está. Y este camino yo lo puedo escribir como, fíjense cómo es, como hay un único camino de U a W, entonces esta la puedo partir en dos, lo puedo partir en ir por P hasta WJ y después seguir desde WJ a W dado por P1. Pero bueno, y lo mismo podría hacerlo aquí, que es ir de B por P2 hasta WJ y de ahí de WJ seguir por P2 a W. Pero seguir por P2 es lo mismo que seguir por P1 y es lo mismo que seguir por P sombrero. Se puede ver gráficamente eso. ¿Ok? Y esto es lo mismo que ir desde W por P sombrero a WJ y después seguir por de WJ P sombrero hasta W'. Bueno, entonces si vemos que esta parte es común a todos y de que el camino, nos olvidemos de esta parte, o sea, nos olvidemos de esto, y esto nos dice que este tramito, este tramo de aquí, es más largo, está, que este tramo así, ¿no? Acá está el mayor, o que este tramo así, que es este mayor de acá. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacemos? Después argumentamos como recién de estos dos caminos, del de U a W y de W a W'. Eh, está. ¿Qué hago? Lo que voy a hacer es pensar, bueno, agarro uno de ellos, por ejemplo UW' y lo continúo hasta UWJ y lo continúo hasta W. Estamos. Ese señor
es más largo que el V, y ese es el absurdo. Y esto es lo que se escribe aquí. Acá tenemos lo que dijimos, el camino de W a W' lo indizamos de esta manera. Acá deberíamos poner, bueno, acá pusimos K. Y bueno, tenemos esta propiedad que es la que caracteriza al vértice WJ, que hay que demostrar que existe. Se piden los ejercicios que demuestren que existe este señor. Y bueno, algunos dos va a tener la propiedad esta, que es que simplemente compartan un solo vértice. O sea, ahora es esencialmente es como en la primera parte, pero cambiando el rol de W por cambiando W por WJ. Y entonces ahí vamos a tener esto, que es lo que la desigualdad que llamamos recién en el dibujo, y esto nos va a permitir demostrar esto, que era absurdo por el hecho de que este es un camino más largo en el grafo y no se puede alargar. Listo, esta es la demostración del lema de cálculo de excentricidades en árboles. Bueno, y bueno, tienen que entregar ejercicios, 4, los cuales los que quieran, de la lista que sigue, antes hasta el viernes 4 de septiembre, tiene tiempo. Bueno, y acá está la lista de ejercicios. Estos son los que me parecen más interesantes, pero pueden ser más difíciles, así que bueno, si pueden tratar de hacerlos, los hacen, pero bueno, yo haría primero alguno de estos que son más sencillos. Cuando ya tenga los necesarios, me podría poner a pensar los siguientes. Y bueno, la bibliografía es esta. Eh, bueno, este ejercicio no es entregable, el 15, perdón. Este ejercicio más bien es un ejercicio de comparen, porque la demostración que da el libro a mí no me gusta del todo, por eso la hice de esta manera. Pero bueno, por ahí les gusta más la del libro que la mía, pero bueno, fíjense. eh, si la ven y la entienden completamente, me la explican porque se los voy a agradecer. Y bueno, esto es todo, nos vemos en el próximo video.